Bienvenidos a nuestro programa de podcast Túnel en el Tiempo. Les saluda Cristina y el día de hoy vamos a hablarles sobre el Medio Oriente. Pues iniciamos. Luego de la Segunda Guerra Mundial y cuando iniciaron diversos procesos de reestructuración en diversos niveles sociales, la descolonización, repúblicas independientes y autómatas del llamado Tercer Mundo y el inicio de la Guerra Fría habían agotado el paradigma cultural que presentaba el Occidente como único modelo a seguir. La pluralidad de visiones nacionales, regionales y culturales sobre sí mismas puso en tela de duda el paradigma del gobierno occidental y reclamaban legitimar lo que Occidente declara como formas obtusas, primitivas, atrasadas y pues no occidentales de gobierno. Anteriormente, en los siglos XVIII y XIX, fue la época de los llamados imperios de la pólvora del Medio Oriente, con tres grandes dinastías, otomanos, sáfidas y los mongoles. Se dice que en esta época en Europa se transformaba y la misión civilizadora sustituiría al cristianismo evangelizador como motor y justificación de la expansión colonial. Es decir, por ejemplo, en la época de los Austrias en los siglos XV al XVII y la lucha contra los turcos en el Mediterráneo, se percibía al Oriente Medio como un oponente igual de poderoso, pero a partir del siglo XVIII empezaron a ver a estos países del Oriente Medio como sociedades despóticas, débiles y necesitadas de un buen gobierno y por lo tanto colonizables. Occidente no entró a Oriente Medio solo mediante la conquista, sino también a través del comercio y la injerencia en la política interna, dinámicas que comenzaron en el siglo XVI. De forma que se podría decir que la penetración económica precedió a la conquista política. Entre 1830 y 1948, la mayoría de los países árabes se encontraban bajo el Imperio Otomano. El primer intento de conquista por parte de las potencias europeas fue organizado por Napoleón Bonaparte en 1798. La consolidación del dominio colonial sobre los países árabes llegó tras la derrota de los otomanos en la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de la Sociedad de las Naciones, que repartían las colonias de los derrotados entre las potencias vencedoras, estableciéndose las fronteras de Irak, Palestina, Jordania, otorgadas a los británicos, Siria y Líbano, otorgado a los franceses. Estos países estaban en su tutela hasta que los países propiamente pudieran valerse por sí mismos. Hubieron movimientos anticoloniales que sucedieron durante el siglo XX, desde la fallida revolución egipcia en 1919 a la rebelión palestina en 1936, en la que el nacionalismo árabe y pan-islámico comenzaron a tomar fuerza. Ahora es importante mencionar una campaña política conocida como sionismo exigía una patria judía en Palestina. Sin embargo, los árabes musulmanes llevaban siglos en Palestina y llevan siglos en Palestina. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, entonces es cuando la ONU decide que los árabes y judíos deben compartir Palestina, lo que desata enfrentamientos fatales y mortales, principalmente para los palestinos hasta nuestros días. Vamos ahora por años. 1948, creación de Israel, lo que lleva a Israel y a otros países árabes a un conflicto armado, pero lamentablemente, y lo digo por el costo de vidas humanas, Israel obtiene más tierra. 1948-1960, se desplazan a los palestinos, más de 750,000 palestinos deben huir de sus casas y se convierten refugiados en su propia tierra. Nos ubicamos entre los años 1960-1970, específicamente del 5 al 10 de junio del año 1967, cuando sucede la Guerra de los 6 días. Las fuerzas árabes de Egipto, Jordania y Siria atacan a Israel, pero este gana y se hace de la franja de territorio árabe conocido como la Franja de Gaza en Palestina, lo que pasa a llamarse territorio ocupado. Del 6 al 26 de octubre de 1773, Egipto, Siria y árabes de Israel atacan a los judíos. Se desata un enfrentamiento, pero acaba cuando la ONU pide un alto al fuego. 1979 es cuando ocurre
una revolución iraní o revolución islámica, en donde se envía al exilio al monarca de Irán, Mohammad Reza, quien promovía un estilo de vida laico que fue sustituido por un nuevo régimen basado en la ley islámica. El 26 de marzo de 1979 sucede el acuerdo de paz entre Israel y Egipto, organizado por el presidente Carter en los Estados Unidos. Son unas negociaciones de paz entre líderes de Israel y Egipto. Israel renuncia a la tierra tomada durante la Guerra de los 6 días en 1967. 1980 a 1988 sucede la Guerra de Irán-Irak. Ante la posibilidad de un levantamiento en su propio país tras la revolución iraní, Saddam Hussein, presidente de Irak, invade Irán, por lo que estalla una terrible guerra de 8 años. 1982 sucede la invasión de Líbano. Israel invade el Líbano intentando atacar las fuerzas rebeldes de Palestina, lideradas por Yasser Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina. 1987-1933 sucede la primera Intifada, que es un levantamiento popular. Palestinos de Cisjordania y Gaza lanzan un levantamiento popular contra la ocupación israelí, pero los soldados israelíes enviados matan a más de 300 civiles durante el primer año. En 1988, la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, redacta la Declaración de Independencia y más de 25 países ofrecen su apoyo a Palestina. La OLP afirma que lo que quiere es la paz. 1990-1991 sucede la Guerra del Golfo. Irak invade Kuwait, un país lleno de petróleo. Al cabo de 6 meses, Estados Unidos junto a otros países expulsa a Irak y derrotan a Saddam Hussein. 2001 fue el 11 de septiembre del 2001 donde se inicia, y abro comillas, la guerra contra el terrorismo, ya que los terroristas de Al-Qaeda atacan objetivos de gran repercusión mediática en los Estados Unidos. Los Estados Unidos consideran que los talibanes dan apoyo a Al-Qaeda, por lo que intervienen en Afganistán para hacer caer al régimen talibán. 2003. Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia atacan Irak, pues consideran que en Irak ocultan armas de destrucción masiva, cosa que nunca se demostró. 2006. Sucede la guerra de Líbano. Estalla la guerra, pues se dice que Hezbollah, un poderoso grupo militar libanés, captura unos soldados israelíes. Israel ataca y mueren más de 1,000 libaneses y 165 israelíes en 34 días de lucha. Actualmente los palestinos continúan exigiendo su independencia de los estados ocupados. En el 2010 hubo un periodo de levantamientos en Medio Oriente conocido como la Primavera Árabe. Desafía a los líderes, exigen más democracia. Los peores actos de violencia suceden en Siria. Todo esto desemboca en una terrible guerra civil que ha destruido el país. Ahora mencionaré algunas de las organizaciones del Medio Oriente. 1897. El sionismo, que tiene por objetivo crear un Estado nacional judío permanente en Palestina. 1987. Hamas, grupo militar islámico que procura crear un Estado islámico en Palestina. 1964. La OLP o la Organización para la Liberación de Palestina. 1988. Al-Qaeda, creada por Bin Laden, que persigue el fin de liberar a los países islámicos de la influencia occidental. 1994. Los talibanes, que son un movimiento político y religioso que tienen su base en Afganistán. Muchas de estas naciones han sido cuna de la humanidad, pero lamentablemente los intereses de algunos de poder y el aprovechamiento de los recursos naturales se han puesto sobre el bienestar de los civiles de cada una de esas naciones. Sobre este tema hay tanto que leer y hay tanto que investigar, pero ¿cuáles son los intereses que persigue Occidente en Oriente? Veamos algunos datos. Intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Pues después del ataque de las Torres Gemelas fue el comienzo de la instauración de la llamada política del caos constructivo por Estados Unidos en Medio Oriente. Esta política consiste en dividir estas naciones para desestabilizarlas y de esta manera imponer Occidente y también imponer su política de dominación. Esta política del caos constructivo tiene su campo de acción desde Líbano hasta Afganistán, pasando por Libia, Palestina, Siria, Irán, Irak. La excusa para meterse en estas regiones es básicamente
exactamente la misma: grupos terroristas que Estados Unidos se atribuye el derecho a combatir. Para ello ha creado alianzas la Casa Blanca con Israel. Se dice que los Estados Unidos lo que busca es el control de los recursos petroleros y otros recursos como gas, ya que por ejemplo nunca se ha demostrado la existencia de armas de destrucción masiva, pero fue su excusa también para llegar a estas zonas. Lo que nos lleva a pensar cuáles son los verdaderos motivos de estas guerras. Podríamos mencionar algunas: la industria armamentista, apoderarse de los recursos petroleros y de gas, reconstrucción nacional, imponiendo por supuesto Occidente en Oriente. Algunos académicos alrededor del globo sostienen y prueban que el mapa de Oriente fue diseñado por imperialistas de acuerdo a sus propios intereses y por ende buscaban que se enfrentaran entre sí. Y esto se probó durante la revolución bolchevique con Vladimir Lenin, que descubrió que la Rusia zarista sabía de este plan y era parte activa de este proceso. Estas guerras en el Medio Oriente han dejado miles de civiles muertos, otros sin hogar, con hambre, en condiciones de vida desastrosas, inhumanas. Podemos mencionar a Afganistán, Libia, Siria, Irak, sin olvidar a los palestinos que viven presos y refugiados en lo que una vez fue su hogar. Y la historia no para. En el último año sucede otro evento importante: los talibanes retoman el poder en Afganistán con la salida de las tropas estadounidenses, dejando posiblemente la vía abierta para que otros países de Occidente se atribuyan el derecho a ingresar nuevamente y se desate una nueva guerra o conflictos que afecten a muchas personas. Y bueno, este ha sido nuestro programa el día de hoy. Comparte nuestro contenido, comente y sugiere. Hasta la próxima.